Hola, soy Jonathan Díaz y en este vídeo te voy a explicar algunos consejos para cómo poder dormir de forma eficiente, digamos, que al final el sueño sea reparador y que el cuerpo obtenga una buena postura que no sobrecargue ningún sistema ni genere molestias que a la hora de levantarnos pues nos arrepintamos incluso de habernos acostado. En primer lugar, querría hablar sobre las almohadas. En principio vamos a quitar el forro. Es posible que no la veáis del todo bien porque el blanco ilumina mucho, pero este es el formato que yo recomiendo. Hay diferentes en el mercado, pero es un formato que tiene, como veis, una onda que es más estrecha y una onda que es un poco más amplia. Está preparada para que, en la medida que nos acostemos, no olviden que la cabeza va del lado más amplio, no del lado más corto, que he visto muchas personas que lo han utilizado del lado corto. La cabeza tiene que apoyarse, el tronco y la cabeza tiene que apoyarse aquí. ¿Por qué? Porque tiene que intentar apoyarse en la parte del cuello y tener totalmente en contacto para, digamos, eliminar o intentar compensar la distancia que hay entre el hombro y el cuello. Vamos a cerrarla y vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Bien, como hemos dicho, la parte más alta es la que vamos a utilizar para acostarnos. Las mejores posiciones para dormir son o boca arriba o de lado, cualquiera de los dos lados. Boca abajo no se recomienda, ¿por qué? Principalmente por dos problemas básicos. El primero, los pies. Si nos vamos a acostar y nos dormimos boca abajo, vamos a colocar la almohada primero aquí. Si estamos boca abajo, los pies, el problema es que tienden a generar un flexo. Y eso en principio no nos interesa. Eso genera desequilibrios a nivel de la cadena miofacial posterior. Esta posición no nos interesa. ¿Podríamos dejar los pies por fuera? Sí, pero sería más complicado también, digamos, darle calor pues con las sábanas o con las mantas. Entonces, boca abajo a nivel de los pies no es conveniente. Y segundo, porque el cuello o la cabeza, a la hora de dormir boca abajo, ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a intentar girar la cabeza, subir los brazos, y casi siempre la tendencia es que la mayor parte de las personas lo que tienden a hacer es girar la cabeza en el mismo sentido. Con lo cual, si día tras día, noche tras noche, digamos, tiendes a rotar la cabeza en el mismo sentido, se va creando una adaptación que puede generar dolores de cuello en cualquier momento. Y por otro lado hemos visto que los brazos también suelen quedarse en alto. En muchas personas, si se mantienen en esa posición, tiende a que se le terminen durmiendo las manos. ¿Por qué? Porque se tiende a cerrar el desfiladero por donde pasa la arteria y el plexo braquial y se tiende a cerrar el espacio, con lo cual disminuye el riego sobre las manos. Entonces, ¿cómo es conveniente dormir? Lo ideal, ya hemos dicho, de lado o boca arriba. Esta almohada nos viene bien porque cuando nos acostamos de lado nos permite un apoyo total del cuello, está totalmente sostenido, permite un apoyo de la mandíbula y aún así podríamos utilizar, lo ideal es sacar un poquito el hombro y que la almohada tenga, lo ideal es que tenga al menos 60-70 centímetros de largo. ¿Por qué? Porque una vez que apoyemos el codo, sería ideal que la mano también quede apoyada. Hay muchas personas que terminan dejando el brazo colgando. Esto no es conveniente porque aumenta la tensión a nivel de la cápsula del codo y cuando lo vamos a mover nos puede provocar dolor. También lo podríamos colocar en una posición estirada, pero siempre y cuando esté apoyada toda la mano, todo el brazo en ese sentido. Bien, hemos dicho que en la parte alta esta es una posición bastante confortable, neutra. La otra mano, lo ideal es que descanse en el tronco, no que venga hacia la otra, porque lo que termina generando es una torsión del cuerpo de forma habitual. Esto no nos interesa. Nos interesa mantener la mayor neutralidad posible. Y con respecto a las piernas, lo ideal es, hay personas que al doblar las rodillas y juntar una con otra,
lo que termina ocurriendo es que le molesta la rodilla. Entonces, una opción es o poner alguna almohada, un cojín o un doblez de la manta para que no moleste esa parte interna, o hay una estrategia que es dejar una doblada y otra estirada. La que queda estirada, el borde interno, que es el más prominente, termina apoyándose en el hueco que deja, ponme la de arriba, Sergio, en el hueco que deja este ángulo. Aquí en esta zona es donde termina apoyando, con lo cual aquí cede sin problema ninguno. Doblamos y esta estiramos. Esta sería la posición final. También podríamos hacer lo contrario, es decir, estirarla de abajo y doblarla de arriba. Es perfectamente plausible. Y esta sería la posición de dormir de lado, la más equilibrada posible para descansar. Ya les digo, tanto de un lado como de otro. Aquellas personas que tengan una cadera mucho más alta, muy ancha, sobre todo es frecuente en mujeres, sí es conveniente que el ángulo del fémur no esté tan inclinado. En ellas sí es conveniente poner una almohada para que la cadera tenga una dirección con respecto al fémur un poquito más horizontal y no generen, muchas veces termina generando pues caderas en resorte y molestias, trochanteritis, molestias sobre todo en la parte lateral de la cadera. Ahora, boca arriba. Cuando estamos boca arriba, esta misma almohada nos va a permitir, a ver que no tengamos problemas con el micrófono, nos va a permitir que la cabeza descanse totalmente el cuello y que, a pesar de que la almohada no llega a la parte baja, es decir, la cabeza quedaría un poquito elevada, pero es suficiente como para mantener una alineación correcta a nivel de cuello y zona dorsal. ¿Qué hacemos con los brazos? Los brazos, lo que habitualmente es ideal hacer es simplemente dejarlos descargar hacia el centro. También se puede dejar a lo largo del mismo. Lo que pasa es que dependiendo de cómo de acortada esté la musculatura de delante, hay personas que colocando los brazos debajo tienden a elevar los hombros y ponen mucha tensión. Entonces, lo ideal es esta posición. Hay personas también que tienden a subir los brazos hacia arriba. Les digo lo mismo que cuando estábamos boca abajo. Se tiende a dormir los brazos porque se interrumpe o disminuye el flujo sanguíneo. En todo caso, si lo quieren hacer así, no pasen del codo de este ángulo hacia abajo. Es decir, que no queden los brazos por debajo de la cabeza. Porque en esta posición hay mucha más presión sobre el plexo y sobre la arteria, con lo cual es mucho más frecuente el hacer este tipo de posiciones, es mucho más frecuente que se interrumpa el flujo. Entonces podemos hacer esta posición, aunque no es la ideal, pero hay personas que tienden a utilizarla o de un lado solo o de los dos lados. Pero repito, la mejor posición es esta porque es la más neutra para todo el sistema. Bien, esas son las dos principales posturas que se deben de utilizar a nivel de dormir, porque son las más neutras a nivel de las estructuras y las que facilitan una buena adaptación, un buen descanso, para que cuando nos despertemos al día siguiente no haya ninguna zona que se haya quedado en tensión y por lo tanto sea susceptible de generar dolor. Muy bien, espero que te haya servido mis recomendaciones y no dudes en visitarnos en el canal de YouTube de Fisioterapia Online. Un saludo.